Muchas gracias, Aníbal, por darnos la posibilidad de escuchar una visión más sobre esto que quedamos en llamar doctorado What Next, que es un poco qué pasa terminado el doctorado o por acabar el doctorado, cuáles son las posibilidades, además de la puramente académica o junto con la académica, que se puede hacer y explorar para nuestros doctorandos. En esta oportunidad, en nombre de la Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas, les doy la bienvenida a los asistentes y cuando terminen la charla la podrán ver en el sitio de YouTube de la Fundación. Le paso la palabra a Juanse, que está desde Boston, de la FIBA desde Boston. Bueno, para dar la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos el orgullo de presentar al profesor Aníbal Catón aquí. Él es investigador, es doctor en física, especialista en física de astropartículas y astrofísica. Es investigador en el ITEDA, Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas del CNEA, CONICET. Es director de datos de investigación y desarrollo de la UNSAM, y se desempeñó a su vez como investigador no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, Alemania y Canadá. Como editorial es miembro fundador de la Asociación Civil Ciencia Hoy, que a su vez publica la revista homónima, Ciencia Hoy, de la cual es tesorero y director, y a su vez tiene una amplia experiencia en gestión políticas públicas de ciencia y tecnología. Ha sido coordinador responsable del sistema de evaluación de proyectos del FONSIP, gerente del proyecto Retina, a cargo del cual se promovió la expansión de Internet 2 en Argentina, director ejecutivo de Innova Red, que es una red académica. Se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del MINSIT desde el 2007 a 2011. Fue director argentino ante la Junta de Directores del Observatorio Astronómico Gemini, que tiene telescopios gemelos con Chile y Hawái, si no me equivoco, Aníbal, corregime, y actualmente es director de investigación de UNSAM. Hoy deja de mirar al cielo y nos va a contar su paso. Bueno, ante todo, gracias a vos, Juan, y a Graciela por la invitación. Me parece muy oportuno el espacio que ustedes han promovido y que están haciendo conocer. En la forma que relataron mi biografía, en realidad no parece ser que dejé la investigación y me dediqué a otra cosa, pero la realidad es que sí. Yo dejé la investigación. Les voy a compartir un poco de línea de vida. Uno no debería hablar de uno mismo, pero creo que sin esto, esperá que tengo que pegarla bien con la ventana donde quiero que estén las cosas. Esto es porque tengo dos pantallas abiertas ahora. Y esta es la 1. Bueno, van a ver algo que no tienen por qué ver, pero no importa. Como siempre, con cosas que... A ver si ahora... Ahí está. Esto sí lo tienen que ver. Yo me fui a Estados Unidos en el 81, en el 83 volví, defendí mi tesis en la UBA, volví a Estados Unidos, o sea, estuve hasta el 86, me fui a Alemania, estuve hasta el 88, me fui en el 90 a Canadá. Las circunstancias son muy... El país no estaba un poquito agitado para hacer ciencia en este periodo. Volví en el 92, había aterrizado en una posición permanente en Portugal, pero en ese momento entró el plan de convertibilidad. Nuestros sueldos quedaron fijos, nos permitía hacer cuentas, justamente lo opuesto a lo que pasa ahora, donde te resulta difícil proyectar, ¿no? Y entonces con mi esposa de entonces, porque cambié, decidimos quedarnos. En el 99 entré a la agencia como coordinador de evaluación, me quedé hasta el 2004, donde pasé a InnovaRed. Retina era lo anterior a InnovaRed. En el 2007 al ministerio, y en el 2012 es la última etapa, que va hasta la actual, donde parcialmente estoy en CONEA, dentro de ITEDA, haciendo astropartículas, pero esencialmente estoy trabajando en la Universidad Nacional de San Martín, primero como secretario de investigación, ahora como director de datos. Bueno,
¿para qué sirve todo esto? Digamos, yo dejé de hacer investigación en este pedazo. O sea, este año ya serían 23. Y me voy a enfocar, no voy a contar por qué dejé de hacer investigación, porque las razones son muchas. Sí puedo decirles la principal, hay otras secundarias, pero la principal es que yo era físico teórico, la actividad que desarrollaba era muy entretenida, a mí me gustaba mucho. Éramos más o menos unos 200 en el mundo que hacíamos lo mismo. Pero resulta que cuando ingresé a la agencia, acá en el año 99, el impacto, o sea, cada uno reacciona como quiere. Alguno puede sentirse abrumado por la responsabilidad de recibir 1500 proyectos PICT, me acuerdo, o teníamos que decidir cómo hacíamos los PICTs. Fue toda una... Nosotros los hicimos. Y el impacto que generaba en la comunidad, el diálogo que me permitía mantener. ¿Viste cuando te sentís, uy, pero... dicho en términos de los Carpenters, this is top of the world. O sea, yo veo toda la ciencia argentina desde arriba, me entero de todo. Eso fue no abrumador, fue extremadamente satisfactorio. Y lo que supuestamente debía ser un trabajo que debería llevarme, de acuerdo a la gente que me empleó, que era Mario Mariscotti y Paco de la Cruz, que son físicos, que aquellos de ustedes que no son físicos no los conocen, debía llevarme entre el 30 y el 40% del tiempo, por supuesto le dediqué el 100% del tiempo. Y ahí continuó. Pero yo me voy a enfocar solo en un aspecto que es el de la revista Ciencia Hoy. A ver, yo de todas estas cosas cobré sueldos. De todas estas que ven acá. De Ciencia Hoy no solo no cobré sueldo nunca, sino que hasta puse plata. Pero es esa novia que cuesta dejar, que uno está orgulloso, o ese hijo que, viste, no te trae más que dolores de cabeza, pero no podés abandonar. En 1988 la creamos, yo les cuento la circunstancia. Es la década del 80. La Guerra Fría todavía estaba, o sea, hasta el 89 tuvimos Guerra Fría. Había una situación geopolítica. Ya Reagan había iniciado la Guerra de las Galaxias, o lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica. El colapso de la Unión Soviética empezaba a verse, ya se hablaba de perestroika. ¿Qué impacto tiene esto? Y hay uno clarísimo. La ciencia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzo de los 80, se autojustificaba por una cuestión geopolítica. O sea, no había que explicar nada. Vos veías la serie de televisión en ese momento, siempre era un científico al lado de un militar y una razón estratégica para hacer lo que estaban haciendo, investigando. Ya sea ir a la Luna, desarrollar nuevos materiales, entender la fisión nuclear. Todo eso estaba autojustificado. Pero si se cae el enemigo, ya no está más autojustificado. Entonces, si vos vas a pedir plata, estás en una universidad, necesitas plata, vas a tener que justificar por qué haces lo que haces en un contexto donde se te desmorona la razón fundamental por la cual lo estabas haciendo. Eso que sucedió en el hemisferio norte tuvo impacto en Argentina. En el hemisferio norte ya había empezado a principios de la década del 80, y en Argentina, en Sudamérica, porque Ciencia Hoy fue precedida por una revista de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, llamada Ciencia Hoy, justamente, cuyo fundador fue el que nos inspiró para crearla. Entonces, bueno, vamos a tratar de justificar por qué hacemos lo que hacemos en un país periférico. El argumento no es geopolítico en Argentina, pero estamos desafiados. ¿Cómo es posible que los que están en el hemisferio norte tengan la necesidad de hacerlo y nosotros nos vamos a sentar acá y esperar que siempre nos llueva la plata? Que nunca fue mucha, valga aclarar, pero había que justificarlo de todas formas. Bueno, ese fue el origen de la revista. La revista cumple este año, fíjense, esto fue del 88, la revista cumple este año 34 años. Los cumple en diciembre porque lo largamos un 8 de diciembre. Cumple 34 años, hay pocos procesos en Argentina que hayan durado 34, y uno le gustaría que duren 100, yo cruzo los dedos, no sé, estamos quedando muy desfasados con la realidad, yo ahora se los voy a contar, pero les cuento, bueno, yo ahora soy el director de la revista.
El director es el tipo que, es el tipo que tiene todas las responsabilidades y la capacidad de decidir que, de última qué es lo que sale y qué no sale y el tono que se le da a la revista. ¿Por qué pongo esto? Empiécenlo a leer. Se los voy a hacer escuchar gracias a algo que he aprendido en esta charla, que es darle audio. Esto es un cuentito corto de Borges, apócrifo totalmente, pero se los voy a hacer escuchar. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Hay una analogía que nosotros hemos establecido entre el territorio es la ciencia, y la divulgación, que es el contar cómo contás el territorio. Por supuesto, si yo agarro a cualquiera de los que me están escuchando, probablemente muchos de ustedes, bueno, Juan lo es, Graciela lo es, científicos, y cuentan lo que hacen, ustedes son el territorio. Entonces me van a empezar a contar todo. Y van a terminar siendo como el mapa del cuento de Borges. Me cuentan todo, pero un mapa que describe exactamente lo mismo que me está mostrando, a mí no me sirve. Yo quiero explicaciones más pequeñas, algo que me introduzca en el concepto, y para eso necesito saber primero a quién va dirigido el relato y aquellas cosas que voy a incluir y aquellas que voy a dejar afuera. Por ejemplo, la jerga. Entonces, todos los divulgadores los clasificamos de acuerdo a la distancia con el territorio. Esto va a ser relativamente por algo que les voy a contar en un minuto importante. Por un lado tenés el territorio, la gente que hace ciencia. Y después vienen escalas de aquellos que cuentan lo que hacen, lo que están haciendo ciencia, ¿no? Por supuesto, esto, ahí lo aclaré, no es una figura de valor, ninguna es mejor que otra y el impacto que tienen es distinto. Uno es el de los medios donde los científicos son los autores. Ciencia Hoy está ahí. O sea, por supuesto yo puse la Research, que tiene creo que 80 años, Scientific American, que tiene más de 120, Ciencia Hoy, la brasilera, que terminó de salir, empezó en el 82, debería cumplir 40 este año, no llegó y volvió a salir este año. Exactamente la revista de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Ahí los científicos escriben y hay un tipo que se llama editor que traduce, es el que te hace el mapa, digamos. Vos me contás a mí, Juan, qué es lo que estás haciendo, y yo, que soy un científico más o menos entrenado en las dos artes, en la de la edición, entiendo el lenguaje, sé cómo ponerlo, y en la de la ciencia, sé cómo sacar de todo lo que me está diciendo aquello que al lector, al que me interesa llegar, puede no estar interesado, y entonces la cuento. Un segundo nivel, estos son niveles muy gruesos, por supuesto, tienen subniveles que acá no voy a relatar, es lo que sucede, lo que cada vez hay menos en Argentina en este momento, secciones en diarios, revistas. Hubo un pico que ocurrió allá empezó en los 80, tuvo un pico a principios de los 2000 y empezó a decrecer, pero todavía existe, o sea, ahí son periodistas los que actúan. El periodismo científico en Argentina creció, lo que pasa es que ocupó otros medios que no son los diarios, porque los canales de comunicación cambiaron mucho, no se los tengo por qué contar. Y es gente especializada, esos no son científicos. Esos lo que hacen es, como lo estoy viendo a Juan, lo uso como ejemplo, ¿no? Agarran al investigador y le hacen preguntas del ego, totalmente del ego. Se hacen
su propio mapa en la cabeza del territorio que Juan describe, y van y lo publican, ya sea en forma de entrevista, donde el propio mapa tiene que ver con las preguntas que hacen, o en forma de descripción de actividades, recurriendo también a la parte humana, tratar de poner el trabajo un poco fuera del laboratorio, fuera del despacho, y tratar de ponerlo un poco más en contexto. Y después tenés el tercero, que es el totalmente desligado de ningún medio especializado, o sea, acá no intervienen ni científicos, ni periodistas, o si intervienen científicos es para asesorar, donde la ciencia juega el rol de una cortina, un escenario, un backdrop que tenés atrás, donde se desarrollan los eventos y se va contando el territorio de la ciencia de una forma muy indirecta. Aquellos que miraron The Big Bang Theory tienen por ejemplo, aprendieron el escalafón que existe entre físicos teóricos, experimentales, estudiantes de astrofísica e ingenieros. El ingeniero tenía un máster de MIT, pero el pobre tipo, entre los 4 amigos, estaba 10 escalones más abajo. Entonces vos vas aprendiendo algo también de la sociología de la ciencia. Bueno, esto yo ya se los conté un poquito. ¿Para qué divulgar entonces? Mirando a los cartógrafos del imperio queda claro. Yo necesito contar el territorio, necesito que... ¿Por qué necesito contarlo? Bueno, necesito contarlo por las razones que les di antes. Tengo que justificar ante la sociedad por qué la sociedad me da dinero. El dinero con el que hace ciencia en Argentina, el 75% es dinero del Estado. El Estado se hace de dinero cobrando impuestos. Entonces, la justificación de por qué hago lo que hago hacia la sociedad, esto vale para cualquier actividad humana, digamos. Si yo uso tu dinero, tengo que justificarme mucho y muy bien de por qué lo estoy usando y cuál es el beneficio que te devuelvo por el dinero que me das. Ahora, lo que también es relevante y que nunca hay que olvidarse es que yo empiezo a contar, hago el mapa, supónganse que ustedes van a un país que no conocen y miran un mapa. ¿Qué van a tener que saber? Primero a mirar mapa, saber qué quiere decir una escala, si el punto A está distante de B, la distancia que son, 5 kilómetros, 500 metros, 50 metros, 5 metros, vas a tener que saber leer una escala, vas a tener que saber el idioma en que está escrito el mapa, vas a tener que saber qué significa Straße, Street, o en cualquier idioma que esté escrito. O sea, no puede estar dirigido a alguien que no esté preparado. O sea, detrás de todo esto, la actividad de divulgación requiere que haya un lector de mapas que esté medianamente entrenado para leer, porque si no, el hacer el mapa es una actividad totalmente irrelevante. Bueno, entonces ahora ese es el contexto en el cual hicimos ciencia hoy. Entonces juntamos gente que tiene que tener vocación. No le pagamos a nadie, solo tenemos una secretaria editorial que se encarga de hacer todo el nexo entre autores y editores. Recibimos los manuscritos. ¿Qué es lo que... ¿Cómo denominamos a nosotros editores? Bueno, son las últimas líneas de defensa del lector. El lector se va a enfrentar a lo que el autor, acuérdense que nosotros estamos más arriba en la escala. Más arriba en la escala quiere decir que somos los que menos trabajamos. Probablemente el periodista, y sí, el periodista es el que más va a tener que trabajar porque va a tener que entender cada vez que entrevista a alguien o a algunos o visita algún instituto qué es lo que pasa. Le va a llevar mucho trabajo. Nosotros, este es un trabajo secundario. Ustedes saben que en ese sentido muchos periodistas critican nuestra actividad, porque dicen, dejarle a los científicos que relaten la ciencia es lo mismo que dejarle a los ingenieros que hacen caminos que cuenten lo bueno que son los caminos. Pues por supuesto te lo van a contar bien, no tienen más remedio porque es su actividad. Vos tenés que traer a alguien de afuera y que describa el camino y diga, no, acá está
muy inclinada a la banquina, acá te pasaste en la unión de los bloques, acá el perfil que le hiciste al cemento está mal hecho. Es una crítica atendible. Nuestra respuesta a esa crítica atendible es que, uno, hay lugar para todos y nosotros creemos que estamos cumpliendo una función de primeros intérpretes, que en general está hecha, yo lo llamo primer nivel, no porque sea más alta, como digo, la nuestra es la de menor trabajo, pero está para que el tipo que la escuche de arriba no tenga que... Es para los colegas y un poquito más abajo. Ni soñar con que le llegue al público en general. El público en general no entiende lo que sale de Ciencia Hoy. Y lo que nosotros queremos es que sea entendible, más o menos, que se pueda leer, más o menos, que no viole algún principio ético-legal. Nosotros somos muy duros en ese aspecto. Que no se entienda demasiado. ¿Por qué no se entiende demasiado? Porque si se entendió demasiado, quiere decir que no entendiste. Si lo pones demasiado fácil, estás eliminando toda la sutileza y es como decirte, vos podés pasar de Argentina a Chile caminando. No, yo te puedo hacer un mapa, te dibujo Argentina, te dibujo Chile, si no te pongo los Andes en el medio, vos te vas a llevar la incorrecta idea que lo único que necesitas es agarrar una bicicleta e ir. El título tiene que ser atractivo, buenas figuras y leyenda. ¿Qué pasa con los lectores? Y es lo que... Analícense ustedes lo que pasa. El 80% no pasan del primer párrafo cuando se ponen a leer, el 90% solo leen las figuras y sus leyendas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer relativamente abundante como para que se queden a querer leer el artículo totalmente. Bueno, y hay una parte de comprensión de la lectura. El primero es una frase que tenemos pegada en la pared: si yo no lo entiendo, el lector seguramente tampoco lo va a entender. Hay que estar atentos a los... Esto lo escribí hace ya un tiempo. Hoy la explicación... ADN y genoma hace 20 años, yo diría que hace 30 años requerían explicación. Hace 20 ya no la requerían. Proteína dice no necesita explicación, proteoma sí. Hoy yo creo que tampoco necesitas explicar demasiado el proteoma. Si le hablas a colegas, por la mayoría lo entiende. O sea, hay una evolución del lenguaje que va adaptando el trabajo del editor. Y después, viste, están las cositas divertidas, que no sé si ustedes se ponen a leerlas. Esto lo que genera es el manual de estilo de la revista. Por ejemplo, qué sé yo, algo que se agarran en la casa. Yo tengo la edad suficiente como para haber aprendido septiembre, psicólogo y septuagenario, pero después llegué al secundario y me dijeron, no, ahora las podemos decir sin la P. Entonces para mí era septiembre, psicólogo y septuagenario. Pero mis hijos le volvieron con la P. Entonces, si me escuchaban decir septiembre, por ejemplo, entraba en una crisis de, no tengo un padre, tengo una momia o alguien que no sabe hablar como padre. Las cosas empezaron a cambiar. Para mí sacar los pronombres sacar los acentos de los pronombres relativos era anatema. No, ¿viste? El pronombre demostrativo es si digo, esta mesa, ese no lleva acento. Para esta, o sea, donde vos reemplazás el nombre de la mesa con un pronombre, esta lleva acento. Esta, aquel, aquella. Se le sacaron los acentos y nosotros entramos en crisis, pero usamos el principio del minimalismo, donde podamos sacar cosas, por ejemplo, las comillas las hacemos con una sola. Las oraciones las reducimos de manera que lleven el mismo mensaje sin repetir, sin demasiadas cláusulas subordinadas. Esto son todas técnicas. Prefijos se incorporan en la forma que lo ven ahí. Llega un guión cuando coincide género y número. Bueno, esto todos ustedes lo están leyendo. Todos los prefijos los pegamos a la palabra. A todos les debe haber pasado. ¿Cómo escribo postdoc? Bueno, con la T o sin la T, lo pego o no lo pego. Todas estas cosas nosotros las tenemos resueltas, ¿no? No usar sugestión por sugerencia. De ahí tenemos, el resultado de emprender algo es una empresa, jamás un emprendimiento.
a priori no significa antes ni a posteriori después. No es que no lo signifique, sino que no hace falta usarlos. En las ciencias sociales es muy común el a priori. Bueno, algo que se está usando mucho es reemplazar el verbo merecer por ameritar o valer la pena. En los últimos años, ameritar en el discurso público, sobre todo de políticos, ha tomado un lugar preponderante. Bueno, en el discurso de los políticos ha perdido el subjuntivo, ha desaparecido. El subjuntivo ha cedido su lugar al condicional. Entonces, si yo pudiese, o si yo pudiera, porque ya el subjuntivo tiene dos versiones, pero déjenme quedarme con la que tiene la E. Si yo pudiera pasa a ser si yo podría. Algo que sigue siendo malo. Nos lleva a otra cuestión del debate sobre el lenguaje. El lenguaje es una cosa que debe seguir reglas fijas y entonces denota instrucción, grado de academia, estado de educación, o es algo dinámico que debe incorporar todas las modalidades que le llegan de todos aquellos que lo practican. Es una cuestión no resuelta. Hoy vivimos inmersos en el lenguaje inclusivo, que nosotros todavía no hemos adoptado. A ver, hemos adoptado una parte del lenguaje inclusivo que es la bipolaridad. O sea, aquellos sustantivos y los artículos asociados donde entendemos que hay dos géneros, pero solo dos. Fíjense que nosotros todavía seguimos con la vieja usanza. Uno puede decir ayornada, pero es vieja, que es polarización. Hay femenino y masculino. Nada de lo que hay en el medio lo usamos. Entonces la E para nosotros no existe, ni la X. Porque llega al mismo corazón del debate del lenguaje. Aceptamos, cambiamos. Bueno, nosotros somos conservadores manontropo. Vamos a pegarnos a las reglas, el diccionario de María Moliner, por ejemplo, pero cuando llegue la fuerza de cambio, lo suficientemente fuerza, vamos a irnos adaptando. Bueno, todos estos son... Fíjense que cuando yo escribí esto, todavía Cristina Kirchner era presidenta. Pero no tenía nada que ver con que fuese presidenta, sino con que no detenta el cargo, sino que lo ocupa o desempeña. Son todas cosas, aquellos que sí usurparon el cargo, ese lo detenta. O sea, son usos del lenguaje que nosotros, en el manual de estilo, el editor tiene que estar. El editor tiene un problema, recibe un texto. En general, nadie se me ofenda, en general muy malo. O sea, muy malo en el sentido castellano de la palabra. Si lo quiero transmitir, yo estoy muy acostumbrado a hacer papers, te van a decir, y cuando hago el paper ya tengo a la cabeza como en un cassette, donde sé que lo que tengo que poner es esto, donde el segundo párrafo tiene que contener esto, y su mecanismo de divulgación en general es traducir del inglés al castellano esto que estoy diciendo, y mandarlo a Ciencia Hoy. No funciona así. Me sacan toda la parte de ecuaciones, nosotros no publicamos ecuaciones. A menos que sea estrictamente necesario una cosa muy sencilla como para indicar por qué dos conceptos están vinculados, pero nada más. El mismo es una de las cosas que nosotros no van a encontrar un mismo ni aunque lo busquen con lupa. No se contextualiza, sino que se pone en contexto. Quien se basa en algo no procede en base de, ni con base en, sino sobre la base de. Son todas cosas. Claro, las personas son puntuales o impuntuales, pero las ideas, iniciativas, esto es algo que sacamos del inglés. You got a point, tenés un punto. You are making a point. Y entonces traducimos eso como puntual. Yo no tengo objeciones muy, muy fuertes con eso, porque a mí me parece que es un enriquecimiento del idioma. El debate, insisto, todavía existe. Si estás enriqueciendo, estás pervirtiendo el idioma. O sea, estás incorporando neologismos de otro lenguaje. Yo creo que mientras la comunicación fluya, honestamente, esos son uno de los atributos del director, que hace que un director anterior no lo permitiese y el siguiente director a lo mejor es más suave en el lenguaje. Las composiciones, es preferible leer que dar lectura, matar que dar muerte.
huir que darse a la fuga. Todo eso, nuestro contexto de minimalismo. Cuando vos estás leyendo, empezás, claro, a liquidar todas estas cosas que te agregan palabras. Cuando agregan palabras, agregan manchas en la hoja blanca que al lector le va a costar leer, ¿no? Bueno, esto es algo que en el lenguaje común, lapsos o periodos no son de otra cosa que de tiempo. Es una cuestión de educación, pero cuando escribí esto de nuevo, Lino era un ministro del gabinete, ya no lo es desde hace 3 años. A una universidad norteamericana se presenta una solicitud de ingreso, no una aplicación. De nuevo, es un neologismo, una traducción cuasi literal de falsos cognates, ¿no? Falsas palabras que tienen prácticamente la misma etimología, pero en un lenguaje se usan para una cosa y en otro para otra. Una persona minuciosa no es necesariamente meticulosa. La gente no se involucra cuando decide participar en buenas acciones, aunque algunos resulten involucrados, envueltos o comprometidos en negocios dudosos, porque no es lo mismo involucrarse que inmiscuirse, ¿no? Es preferible evitar el cosmocentrismo, porque nosotros estamos en Buenos Aires, y eso de describir siempre el interior y al extranjero como el exterior, eso pone a Buenos Aires en un centrismo geográfico no existente. Bueno, la precisión de los datos, eso es algo a lo que le prestamos muchísima atención. Nosotros todos los papers los hacemos revisar, porque si llevamos mal un dato, estamos transmitiendo un concepto equivocado, debemos ser responsables de eso, ahí prestamos mucha atención. Tratamos de no equivocarnos en los nombres ni en las instituciones, porque uno lo muestra a colegas y familia y queda feísimo, es realmente un desastre que tu nombre esté mal escrito. Algo que te pasa, sobre todo con los procesadores actuales, ¿no? Que vos pones 10 a la 23, pero después formateas todo y el 23 bajó, y nosotros tenemos la corrección de texto pasa primero por los editores, después pasa por el diagramador y después pasa por una correctora de texto en versión final, pero si no sabe un poco de ciencia va a leer el 1023 y te va a decir que es el número de Avogadro en un costado, y bueno, o con la edad del universo, que es 10 a la 10 y te queda un 1010, ¿no? Controlar estas cuentas simples que muchas veces vienen muy equivocadas. Si se gastan 500 pesos en 6 disciplinas, no puede darse una lista de 5 disciplinas. O si en cada disciplina se gastan 80 y son 6, no te va a dar nunca 500. Pero eso sucede no en el mismo párrafo, sino en párrafos diferentes. O sea, hay que llevar en la cabeza la cuenta de cómo estás haciendo. El viento soplando, todo lo que viene del este lo hacemos venir desde la izquierda, si lo hacemos o sea, usamos el norte arriba. Bueno, y ¿qué es lo que nos decimos entre nosotros? Nosotros no somos autores, tenemos que hablar mucho con el autor, intercambiar muchísimo la actividad que estamos haciendo con ellos, porque no queremos ofenderlos. Los autores son los científicos profesionales y por supuesto son escritores aficionados. Los editores en realidad somos aficionados también, pero tenemos un poco más de entrenamiento y sabemos cómo corregir ciertas cosas. Y la recompensa más grande está en el aprendizaje y en haber producido un texto que por supuesto siempre nos pasa, pero a nosotros nos llena de orgullo. Otros reconocen como propios. O sea, el autor siempre queda feliz, habiendo pasado ya la etapa del enojo tremendo que hicieron con mi texto, me lo destrozaron. Una vez que pasaron esa, quedan exhilarados del resultado, y por supuesto se lo atribuye porque está firmado por ellos. Bueno, esta es más o menos lo que quería contarles respecto de la actividad, una de las actividades que realicé en estos años, que no tiene que ver con la investigación, pero está muy directamente relacionada con ella. Y gracias de nuevo a Juan y a Graciela. Bueno, Aníbal, mientras esperamos que los chicos empiecen a hacer preguntas, yo tengo algunas ahí que fui diagramando. Graciela, sí. No, yo quiero decirle a Aníbal que soy una de las autoras exhilaradas. No hay nada que ha sufrido más difícil para escribir un artículo para Ciencia Hoy.
Difícil en el sentido del aprendizaje, porque Claro. vos lo crees, y soy una persona bastante maniática de la gramática, del lenguaje, pero no, hay que aprender. Y mi pregunta, perdón, Juanse, ¿cómo te entrenas? ¿Cómo aprendes? Porque se puede utilizar en la edición las tesis. Ojalá las tesis tuvieran una parte de, no sé si toda, porque tenés que aparecer con datos y tablas, con más información, pero sí la redacción. La verdad que es una cosa que para mí sería importante. No hay, ¿Cómo aprender a entrenarte? sí, no hay entrenamiento. A ver, separemos los temas. Para el que trabaja de editor, no hay entrenamiento. Lo que hay reuniones e intercambio de estilos, y entonces ese tipo se entrena. Pero nosotros que somos editores científicos y que no trabajamos de eso, porque tenemos una tarea principal y esta es secundaria, vos tenés que ir aprendiendo de los que estuvieron delante tuyo. ¿Sabes? Es algo que se transmite, no te voy a decir generacionalmente, porque no es que tenés que esperar una generación para renovar, pero se transmite de boca en boca. Después, ¿cómo se escriben tesis? O cómo se escriben papers. La escritura explotó después de la Segunda Guerra Mundial, pero explotó aún más cuando los mecanismos de evaluación, cuando los dineros se volvieron escasos, cuando el número de científicos en el mundo creció y cuando la publicación era la medida de tu capacidad de hacer ciencia, que todavía lo es hasta cierto punto. Y entonces la demanda sobre cómo comunicabas y el lenguaje, estoy hablando ya de papers y tesis, o sea, no estoy hablando de divulgación científica, se deterioró, y se deterioró seriamente. Hay algunos lugares donde se hacen serios esfuerzos. Por ejemplo, querés premiar una tesis. ¿Querés premiar una tesis? Vas a llamar a un jurado. Ahora, si el jurado es de todos expertos, esa tesis quiere decir que no compite con nada serio. Suponete que tenés en una universidad, en la Universidad de Mar del Plata, tenés tesis de varias disciplinas, querés premiar la mejor de las. Bueno, vos le vas a pedir que el abstract sea legible por cualquiera y que las conclusiones tengan y acá voy a hacer un neologismo, un buleteado que permita entender al menos qué contribución hiciste dado los objetivos que te propusiste. Después cruzás los dedos. Es bueno que las tesis se escriban en un idioma universal porque te la va a leer más gente. El idioma universal en ciencia tiene que ser inglés ahora. Eso te lo va a leer más gente, pero ¿viste? El lenguaje es una cosa, es maravillosa, nos fascina a todos, sobre todo la generación de los más viejos, que la palabra castellano y lengua en los colegios eras muy medido por tu capacidad de hacer matemáticas y hacer castellano y lengua. La comprensión de texto es algo que se mide actualmente, pero en lo que no se pone tanto énfasis. Se sigue poniendo énfasis en la matemática, en la que tampoco somos demasiado brillantes. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Yo tengo varias, ¿no? Pero bueno, una era en línea con lo que preguntaba Graciela, y era justamente qué herramientas consideras que te formaron en el doctorado, sea para seguir en esto o para avivar la llama, porque por ahí, un poco lo que contabas de que al ser algo secundario, si se quiere, pero que como vos dijiste, lo mismo que hiciste con el FONSIT, que era 30% y te tomó 100% de tu tiempo. Aunque sea secundario, te tiene que llamar, ¿no? El cerrito. Entonces, ¿qué consideras que de tu formación te sirvió para eso durante el doctorado, o te guió a hacer eso, cuál fue la llama que despertó y dijiste, yo quiero hacer esto porque esto es lo que me gusta? Primero Bueno, eso, y ya conectado con eso también se me hace un poco complicado ver, por ejemplo, quiero armar una nueva revista yo, o quiero buscar un trabajo en ciencia hoy. ¿Cómo manejo eso? Entonces son como dos preguntas un poco relacionadas, pero si querés puedes contestarlas separado. Bueno, lo primero, cuando la gente de Brasil vino a Argentina, yo estaba en mis últimos 20, ¿no? A mí me fascinaba, bueno, cuando sos joven, vos te crees que sabes todo y que los viejos no saben nada.
Y yo estaba al lado de gente muy prestigiosa. Pepe Pérez Goyán en el ámbito de la arqueología, Patricio Garron en el ámbito de la biofísica, José Carlos Chiaramonte, política económica. Todos ellos eran, Daniel Bess en el ámbito de la física. Todos ellos estaban generando la revista y me convocaron, como ustedes convocarían a cualquiera, porque era un joven no estúpido que tenías al lado y que podía ayudar. Porque reconozcámoslo, nosotros educamos, pero estamos usando a los jóvenes, buscamos a los mejores. Son el entrenamiento y el respaldo para lo que estás haciendo, porque hay muchas cosas que vos no vas a hacer y se las vas a tirar al joven, que encima se cree que es superior a vos. En muchos casos lo es. Y entonces yo fui uno de esos. Entonces, así es como entras. Y si ves que lo que haces efectivamente importa y a los demás le importa y no lo haces tan mal, porque vos te das cuenta cuando las cosas te cuestan, o cuando las cosas puede que te cuesten, pero te cuestan con ganas, porque decís, pero yo esto sé hacerlo. Bueno, esa fue la primera parte de la pregunta. La segunda era... La segunda era más como cómo encontrar una posición, dos opciones. Una, o empezar tu sí, propia revista desde cero, o cómo encontrar un trabajo, me sale un poco en inglés, cómo dirigir tu currículum en resumen para aplicar a Ciencia Hoy. En general, sí, todos los editores han llegado por levantar la mano y decir, a mí me gustaría probar un tiempo en mi disciplina para ser editor, y son bienvenidos. Trabajo es lo que sobra. Después, viste. Pero es así de fácil. Empezar una revista no te lo recomiendo, pero bueno. En realidad yo ya no diría que la palabra es revista ahora, porque vos ya salís en forma digital, vos tenés que generar una estructura y tenés que generar un modelo de negocios, porque la plata vale acá. ¿Qué vas a vender? ¿Qué mercado estás dirigiendo? O sea, cosas económicas. ¿A qué mercado estás dirigido? ¿Cuánto va a ser los costos de producción? ¿Cómo te van a ingresar dinero? Eso es, lamentablemente es así. Lamentablemente, digo, es lo que mueve al mundo. ¿Alguno tiene otra pregunta? Yo momentáneamente, mientras esperamos, perdón, siempre salto y termino preguntando yo, una curiosidad, en este tiempo de que Ciencia Hoy está, ¿podrías comentarnos algo, simplemente por curiosidad, de qué sentís de las corrientes científicas? O si hablaste, por ejemplo, de que hubo un pico en un momento bueno, explicaste bien cuando hay necesidad, cuando hay que medirse por la edición, por qué publica uno, etcétera, eso se entiende, ¿no? Pero a ver, ¿podrías asociar la historia de Ciencia Hoy con alguna corriente científica por épocas? ¿Qué sé yo? Ahora se utilizó la biotecnología, en esta época fue el genoma. Sí, por ahí es medio sonsa la pregunta, pero... No es medio sonsa, eso se ve, pero clarísimamente. Vos empezaste la década del 80 con la física reina de la disciplina, los mejores estudiantes iban a la física. Argentina siempre fue un país biomédico. Y eso es fácil de leerlo porque el 50% de todos los dineros para proyectos va al área de biomedicina. O sea, en Argentina la física siempre fue relevante, pero nunca ocupó el mainstream. O sea, fue secundaria. Relevante, pero secundaria. Pero hubo una época que absorbía a los mejores estudiantes. Depende, si yo lo miro en periodos de 10 años, yo te diría que en los 90, la aparición de la capacidad de tener el genoma, y de que a fines de la década íbamos a tener el genoma humano, y de que los brasileños habían mapeado el genoma de la Xylella fastidiosa que le jodía a su producción de limones, y acá todo el mundo fantaseaba, y tener 2 secuenciadores juntos todo eso estaba en el espíritu de la gente, y los investigadores jóvenes se llenaban con eso. Bueno, después atravesamos la crisis de los 2000, y yo creo que ahí, sobre una base un poco más fuerte, la ciencia de datos, no la actual ciencia de datos, sino el desarrollo de software, que se mezcló con biología en bioinformática y se mezcló con física en inteligencia artificial, empezó a tomar un poco de impulso. Claro,
Y aparecieron lo que vos llamarías las tecnologías de propósito general, que son neuro, nano, la nanotecnología, que en realidad existió siempre, porque si la agarrás desde abajo, era la química de venir la química vive en el reino mesoscópico de 10 a la menos 9 metros. Pero bueno, o si la venís desde arriba, digamos, biología, bajás, pasás y te asentás en el mismo reino de longitudes. Bueno, bio, nano, TICS y cogno. Las tecnologías cognitivas prometieron un despegue que todavía no ocurrió, pero como tecnología de propósito general. O sea, yo te diría al revés, Juan, si querés hacer una universidad, aparte de que tenés que tener una fuerte componente de ciencias sociales y humanas como para darle marco a cualquier desarrollo tecnológico, estas 4 las tenés que tener porque no importa cómo se desarrolle, las 4 te van a dar sustento. Y en el devenir histórico de estos 40 años, lo sustento fuertemente. Estás en mute, Graciela. No, mi pregunta, quería preguntarte, ahora, como estamos ahora y hacia adelante, ¿cómo ves hacia adelante los motores? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que se perfila? Mira, a ver, ¿Qué tracciones? nosotros hicimos una sección en Ciencia que se llama Ciencia hace 25 años. Entonces, en el próximo número va a aparecer una entrevista que le hicimos a Juan José Giambiaggi, que entre los físicos es una suerte de uno de nuestros padres, en 1997, cuando fue admitido como miembro de la academia, y como era 1997 y se acababa el siglo, yo no sé, los que vivieron en esa época, el fin del siglo para todos nosotros fue una suerte de cimbronazo, había que predecir cómo iba a ser el siglo XXI, como si tuviésemos capacidad de predecir por 100 años, pero bueno, no importa. Entonces a él le preguntaba cómo iba a ser la física del siglo XXI. No pegó una. No pegó una. Déjenme decirle algo que nadie previó Internet. Vos agarrás a los mejores predictores de la década del 70, del 80 y de los 90 sobre cómo iba a desarrollarse la tecnología, y hay las cosas más sofisticadas que te puedas imaginar. Nadie previó Internet. Entonces, ¿por qué te contesto esto? Porque si vos me pedís que yo cometa el mismo pecado de poner la cabeza en la guillotina para que en el futuro me la corten, no lo voy a hacer. No tengo la más pálida idea de cómo vamos a evolucionar. En este momento, la ciencia de datos y la inteligencia artificial te prometen, sí, un cambio en prácticamente todas nuestras disciplinas. Y de hecho, nosotros estuvimos usándola para algunas cosas y verdaderamente a mí me asombran ciertas capacidades. Pero de ahí a predecir es... Niels Bohr era un físico que cuando le preguntaron, Niels Bohr fue el de la teoría atómica, de la estructura atómica de la Tierra. Y entonces le preguntan, bueno, pero ¿y usted qué piensa que va a pasar con esto? Entonces el tipo contesta, predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. Viste, es imposible, es imposible. ¿No? Mira toda la serie de ciencia ficción. Te ponen un agujero negro y en la puta vida vamos a tener un agujero negro, pero digo un agujero negro para viajar en el tiempo, claro. Pero es tan difícil, es imposible. Aníbal, y perdón la pregunta, ¿no? Pero, ¿y en el sistema de subsidiar la revista Ciencia Hoy o una revista en general, cómo hay un equipo manejando la parte esa? Ok. Sí. Y necesitas, esto es como cualquier actividad científica, o sea, la mayor parte de nuestros ingresos provienen del Estado, ya sea porque le vendés o porque pedís subsidio. Claro, perfecto. Y como nosotros estamos acostumbrados a eso, porque la actividad científica nos entrena para pedir, y con la altura de decir, pedimos porque lo que estamos haciendo
el relevante. mejor del mundo, por supuesto. O sea, por eso tenemos la autoridad para pedir. Y como decía el Nano Serrat, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Sí. Bueno, si no hay preguntas más, ¿qué te parece, Juanse? Si agradecemos a Aníbal por habernos dado esta lindísima charla, que la vamos a volver a escuchar porque hay cosas imperdibles. Y los invitamos entonces a la próxima, que será para el 5 de diciembre, y siguiendo, será la última del año, donde tendremos como disertante al doctor Diego Gonde. Así que bueno, será la que sigue. Seguimos con divulgación de la ciencia de alguna manera en la próxima. Él es un experto divulgador, quizás lo mejor que tenemos. Sí, la charla de él se llama El amor después del amor. Hacer ciencia, espérate, contar la ciencia también es hacer ciencia. Ese es el título que me lo acaba de pasar. Todavía no se hicieron los carteles, pero bueno, para los asistentes ya saben que la próxima es El amor después del amor. Yo creo que sí. Yo no voy a faltar para eso. Bueno, Bueno, está en la comisión directiva de Ciencia Hoy. bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima charla entonces. Hasta la próxima, muchas Listo, gracias. hasta la próxima. Hasta luego.